Los jugadores más maquiavélicos de la MLB en prisión, lista completa y casos reales. La MLB es una liga que ha dado grandes leyendas, íconos del deporte y símbolos de disciplina, pero también ha sido el escenario donde algunos jugadores ocultaron oscuros secretos tras el brillo de sus hazañas. Hoy repasaremos los casos más impactantes y reales de beisbolistas profesionales que, tras su paso por el diamante, terminaron entre rejas por crímenes que sorprendieron incluso a sus propios compañeros. Caso número 1. Mel Hall, el veterano convertido en depredador. Equipo: Chicago Cubs, Cleveland Indians, New York Yankees. Crimen: conducta inapropiada reiterada con menores de edad. Sentencia: 45 años. Mel Hall fue un jardinero con gran carisma en la MLB durante los 80. Su presencia llamativa, sus autos ostentosos y su actitud de estrella rebelde lo hicieron popular, pero ocultaba un historial sumamente oscuro. Durante años, Hall se involucró con adolescentes bajo su tutela deportiva, prometiéndoles apoyo profesional a cambio de favores. El caso más fuerte fue con una menor de apenas 12 años, con quien mantuvo una relación durante años. El testimonio de múltiples víctimas destapó el patrón, donde aprovechaba su posición como figura de autoridad para manipular a jóvenes vulnerables. Condena: en 2009, fue declarado culpable de múltiples cargos graves. El juez lo sentenció a 45 años de prisión. Actualmente, se encuentra recluido en una prisión estatal en Texas. Caso número 2. Esteban Loaiza del Montículo a narcotráfico. Equipo: Pittsburgh Pirates, White Sox, Dodgers, Yankees. Crimen: tráfico de sustancias ilegales. Sentencia: 3 años. El mexicano Esteban Loaiza fue un lanzador estelar. En 2003 lideró la Liga Americana en ponches y asistió a 2 Juegos de Estrellas. Pero en 2018, su nombre apareció en todos los medios por razones muy distintas. Fue detenido con más de 20 kilos de una sustancia ilícita en su residencia de California. Las autoridades confirmaron que la sustancia tenía una pureza muy alta y estaba lista para distribución. Su arresto fue impactante, no solo por su carrera en las grandes ligas, sino porque pocos imaginaban su conexión con el tráfico de sustancias a gran escala. Condena: Loaiza aceptó su culpabilidad y fue sentenciado a 3 años en prisión federal. Tras cumplir su pena, fue deportado a México, donde ha mantenido un perfil bajo desde entonces. Caso número 3. Danny Encios, fraude bancario y hasta tráfico de sustancia controlada. Era investigado por el FBI desde hacía años, y finalmente fue capturado en los 80 tras operar un esquema multimillonario. Condena: fue sentenciado a 23 años, aunque por buen comportamiento, solo cumplió 6 años efectivos. Desde su liberación, ha dado conferencias y entrevistas sobre su vida, pero sigue siendo uno de los íconos más polémicos del béisbol. Caso número 4. Willie Atkins, carrera arruinada por adicción y venta. Equipo: Kansas City Royals. Crimen: posesión y distribución de sustancias ilícitas. Sentencia: 20 años, cumplió 14. Willie Atkins fue una figura clave en los Royals durante los 80. Su talento con el bate era incuestionable, pero las adicciones lo llevaron a una espiral de destrucción. Fue arrestado en 1994 por vender sustancias a agentes encubiertos. En su juicio, se determinó que no solo consumía, sino que también facilitaba distribución de manera habitual. Condena: la ley de sentencia obligatoria lo condenó a 20 años, de los cuales cumplió 14 completos antes de ser liberado. Su caso impulsó el debate sobre las penas desproporcionadas por delitos no violentos. Caso número 5. Dwayne Bowden entre el diamante y la celda. Equipo: New York Mets, Yankees. Crimen: posesión, violaciones de libertad condicional, conducción peligrosa. Sentencia: varias penas cortas. Aunque más famoso por sus hazañas con los Mets en los 80, Dwayne Bowden también es recordado por sus recurrentes problemas con la ley, especialmente por su batalla contra la adicción. Fue arrestado múltiples veces por posesión de sustancias y una vez por conducir bajo efectos mientras tenía a su hijo en el coche. También incumplió programas de rehabilitación ordenados judicialmente. Condena: cumplió varias penas menores, pasando periodos intermitentes en prisión durante más de 2 décadas. Aunque actualmente está libre, su legado deportivo quedó empañado. Caso número 6. Huguet Urbina, el cerrador que terminó tras las rejas por intento de homicidio. Equipo: Montreal Expos, Boston Red Sox, Philadelphia Phillies, Detroit Tigers. Crimen: intento de homicidio, agresión agravada. Sentencia: 14 años,
cumplió 7. Huguet Urbina, uno de los cerradores más destacados de la MLB en los años 90 y principios de los 2000, tenía una reputación de jugador intenso y competitivo. Pero su vida personal estuvo marcada por una tragedia, después un acto de violencia brutal. En 2005, en su finca en Venezuela, acusó a 5 trabajadores de haberle robado una pistola. Como represalia, Urbina y varios cómplices los atacaron con machetes y los rociaron con gasolina, intentando prenderles fuego. Afortunadamente, las víctimas sobrevivieron y lo denunciaron. El caso causó conmoción tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Fue condenado en 2007 a 14 años de prisión, pero fue liberado tras cumplir 7 años efectivos. Desde entonces ha intentado mantenerse alejado de los medios, aunque en 2015 volvió a lanzar en ligas menores en su país natal. Caso número 7. Lenny Dykstra, el jardinero convertido en estafador múltiple. Equipo: New York Mets, Philadelphia Phillies. Crimen: fraude financiero, declaración falsa de bancarrota, posesión de sustancias, amenaza terrorista, intento de extorsión. Sentencia: 3 años. Lenny Dykstra fue un símbolo de agresividad en el campo. Campeón con los Mets en 1986, era idolatrado por su entrega, pero su vida fuera del terreno era completamente caótica. Tras retirarse, se involucró en múltiples negocios que pronto se descubrieron como fraudes financieros. Declaró bancarrota en 2009, pero fue acusado de ocultar activos como autos, muebles y cuadros de valor para evitar pagar a sus acreedores. Además, fue arrestado por posesión de sustancias ilegales y por amenazas a empleados. En uno de los cargos más graves, intentó extorsionar a un testigo en su contra. En 2012 fue sentenciado a 3 años en prisión federal. Desde su salida ha publicado libros, ofrecido entrevistas polémicas y sigue siendo una figura controvertida. Caso número 8. Eli Dukes, de promesa a reincidente violento. Equipo: Tampa Bay Rays, Washington Nationals. Crimen: agresiones, amenazas, tráfico de sustancias, incumplimiento de órdenes judiciales. Sentencia: varias penas menores acumuladas. Eli Dukes era considerado una promesa del béisbol. Fuerte, rápido, con un brazo privilegiado. Sin embargo, desde muy joven mostró conductas violentas e impulsivas. Fue arrestado en numerosas ocasiones por amenazar de muerte a su esposa, golpear a novias, conducir bajo influencia, agredir a oficiales y también por incumplimiento de manutención infantil. Su historial es uno de los más extensos en cuanto a jugadores de MLB con problemas legales, acumulando más de 12 arrestos entre 2005 y 2015. Aunque nunca recibió una sentencia larga, acumuló múltiples penas breves y reincidencias, incluyendo pasos por prisión estatal y centros de corrección. Su carrera fue completamente destruida por su conducta. Caso número 9. Jon Vetilan, de MVP de Serie Mundial, acusado por crímenes graves. Equipo: New York Yankees, Texas Rangers. Crimen: abusos contra menor de edad, cargo grave, pendiente de resolución judicial. Estado legal: fue arrestado, liberado bajo fianza. Posteriormente el caso fue desestimado por el jurado en 2023. Vetilan fue una figura destacada en los años 90 y MVP de la Serie Mundial en 1996. Tras retirarse, trabajó como coach en los Rangers y en universidades cristianas, hasta que en 2019 fue arrestado por acusaciones sumamente serias. Un menor declaró que había sido forzado a actos impropios en repetidas ocasiones en casa de Vetilan. El caso pasó a gran jurado y durante años fue tema de gran controversia. Resultado judicial: en 2023, tras deliberación, el jurado no alcanzó un veredicto unánime y el caso fue desestimado. Aunque nunca fue condenado, el daño a su imagen fue irreversible. Caso número 10. Pedro Guerrero, el cañonero acusado de tráfico. Equipo: Los Ángeles Dodgers, St. Louis Cardinals. Crimen: conspiración para distribuir sustancias ilícitas. Sentencia: absuelto en juicio, pero arrestado y procesado en 1999. Guerrero, ídolo dominicano y campeón con los Dodgers, fue arrestado en 1999 en Miami acusado de conspirar con narcotraficantes para distribuir droga. Su defensa alegó que no tenía la capacidad intelectual para entender lo que firmaba y que había sido manipulado por personas de su entorno. El caso fue ampliamente seguido en la prensa de habla hispana. Resultado: fue absuelto por el jurado, aunque el proceso manchó su imagen pública. Desde entonces ha vivido fuera del ojo mediático y ha tenido problemas de salud severos. Caso número 11.
Jim Leyritz, el héroe de octubre envuelto en tragedia. Equipo: New York Yankees, San Diego Padres, Boston Red Sox. Crimen: homicidio vehicular, conducción bajo efectos, negligencia. Sentencia: 1 año de libertad condicional y arresto domiciliario, evitó prisión formal. Jim Leyritz fue héroe de la Serie Mundial de 1996 con los Yankees, conocido por su bateo en momentos cruciales. Sin embargo, su vida fuera del campo tomó un giro oscuro en 2007. Mientras conducía en estado de embriaguez en Florida, se pasó un semáforo en rojo y chocó contra otro vehículo. La conductora del otro auto, una madre de familia, murió en el accidente. Las pruebas mostraron que ambos conductores habían consumido alcohol, pero Leyritz estaba significativamente más afectado. Juicio y sentencia. Fue acusado de homicidio vehicular. Aunque fue absuelto del cargo más grave, fue declarado culpable de manejo bajo efectos del alcohol y sentenciado a 1 año bajo vigilancia electrónica. El caso, aunque no concluyó con prisión efectiva, destrozó su reputación y lo marcó de por vida. Caso número 12. Pascual Pérez, el lanzador dominicano y su vínculo con el narcotráfico. Equipo: Atlanta Braves, Montreal Expos, New York Yankees. Crimen: tráfico de sustancias prohibidas, arrestado en República Dominicana. Sentencia: condenado a prisión en su país de origen. Pascual Pérez fue un pitcher carismático pero polémico, conocido tanto por su estilo exuberante como por sus constantes conflictos dentro y fuera del campo. A mediados de los 90, tras su retiro, fue arrestado por autoridades dominicanas por tráfico de drogas. La operación en la que fue capturado tenía vínculos internacionales, y según los informes, Pérez habría servido como intermediario en rutas de transporte ilícito. Condena: fue encarcelado en República Dominicana, donde cumplió varios años de sentencia antes de quedar en libertad condicional. Tragedia final. En 2012, Pérez fue asesinado en su hogar durante un robo violento. Su muerte estremeció al béisbol dominicano. Caso número 13. Chuck Curtis, del bateo al abuso sistemático. Equipo: Detroit Tigers, New York Yankees, Texas Rangers. Crimen: abuso sexual agravado de menores. Sentencia: 7 a 15 años de prisión. Chuck Curtis jugó durante 10 temporadas y fue parte del equipo campeón de los Yankees en 1999. Tras su retiro, trabajó como entrenador y mentor escolar. Pero esa posición de confianza fue justamente la que usó para acosar sexualmente a varias adolescentes. 3 estudiantes lo denunciaron por haberlas tocado de forma inapropiada en su oficina. Durante el juicio, otras jóvenes también testificaron sobre conductas similares, creando un patrón de comportamiento predatorio. Sentencia: en 2013, fue condenado a una pena de 7 a 15 años de prisión estatal en Michigan. Su caso tuvo alto perfil debido a su anterior reputación como cristiano conservador y figura moral. Caso número 14. Barry Leons, campeón con los Mets, destruido por el alcohol. Equipo: New York Mets. Crimen: conducción peligrosa, agresión a un oficial, posesión. Sentencia: penas menores acumuladas. Barry Leons fue parte del mítico equipo de los Mets de 1986. Tras retirarse, su vida entró en espiral debido al alcoholismo. Fue arrestado múltiples veces por conducir bajo efectos, agresión, alteración del orden público y por tener sustancias prohibidas sin receta. En una ocasión, atacó a un agente mientras era arrestado. Condena: aunque nunca enfrentó una pena larga, acumuló múltiples arrestos y pasó tiempo en cárceles locales. Tras años de rehabilitación, volvió a integrarse a programas de ayuda para exjugadores. Caso número 15. Matt Bush, talento desperdiciado por la violencia y el alcohol. Equipo: San Diego Padres, Texas Rangers, Tampa Bay Rays. Crimen: conducción ebria, atropello con fuga, agresiones. Sentencia: 3 años en prisión. Matt Bush fue la primera selección global del draft en 2004, con un talento descomunal como lanzador. Sin embargo, el abuso del alcohol y la agresividad lo llevaron a convertirse en uno de los mayores fracasos de su generación. En 2012, mientras conducía ebrio en Florida, atropelló a un motociclista, pasándole por encima con su vehículo y luego huyó de la escena. Fue arrestado más tarde y se descubrió que no tenía licencia vigente. Sentencia: cumplió 3 años en prisión estatal. Lo impactante del caso fue la secuencia de advertencias que recibió antes y cómo las ignoró sistemáticamente. Increíblemente, tras cumplir su condena, tuvo un regreso a la MLB, lo que generó controversia entre fanáticos y medios. Caso número 16. Julio Machado,
el lanzador que disparó en plena calle. Equipo: Milwaukee Brewers. Crimen: homicidio involuntario con arma de fuego. Sentencia: 12 años de prisión en Venezuela. Julio Machado era un prometedor lanzador venezolano que debutó en la MLB con los Mets y luego pasó a los Brewers. Su carrera, sin embargo, terminó abruptamente en 1991 tras un incidente impactante en su país. Después de una discusión de tráfico en Caracas, Machado sacó un arma y disparó, matando a una mujer que estaba en otro vehículo. Él alegó defensa propia, pero las evidencias apuntaron a una reacción impulsiva y desproporcionada. Condena: fue condenado a 12 años de prisión por homicidio involuntario y los cumplió en Venezuela. Su caso fue extremadamente mediático en su país y causó indignación en la comunidad beisbolera latina. Caso número 17. Raúl Mondesi de estrella a político corrupto. Equipo: Los Ángeles Dodgers, Toronto Blue Jays, Yankees. Crimen: corrupción, malversación de fondos públicos. Sentencia: 8 años de prisión, con medidas condicionales. El dominicano Raúl Mondesi fue novato del año en 1994 y jugó más de una década en la MLB. Tras su retiro, entró a la política en su ciudad natal, San Cristóbal, República Dominicana, donde fue electo alcalde. Pero su administración se vio envuelta en escándalos por desvío de fondos públicos, contratos fantasmas y uso indebido de recursos. Una auditoría reveló que millones habían desaparecido del presupuesto municipal. Condena: en 2017 fue condenado a 8 años de prisión y 60 millones de pesos dominicanos de multa. Aunque parte de la sentencia se cumple en libertad bajo condiciones, su carrera política quedó destruida. Caso número 18. Félix José: incursión en el tráfico transfronterizo. Equipo: Oakland A's, St. Louis Cardinals. Crimen: tráfico de mercancías ilícitas y evasión aduanal. Sentencia: prisión preventiva en República Dominicana. Félix José, otro exjugador dominicano con buen paso por las grandes ligas, fue arrestado en 2008 en su país por encabezar una red de importación ilegal. Se le acusó de ingresar al país artículos de alto valor, incluyendo vehículos, sin declarar impuestos, utilizando documentación falsa. En su defensa, argumentó que otros estaban usando su nombre, pero las investigaciones apuntaban a una operación estructurada y repetida. Condena: estuvo bajo prisión preventiva durante la investigación. Aunque su caso no terminó en condena formal, la acusación dejó una marca imborrable en su imagen pública. Caso número 19. Joslueke: un fichaje controversial. Equipo: Seattle Mariners, Tampa Bay Rays. Crimen: asalto con connotaciones sexuales, con acuerdo judicial. Sentencia: 42 días en prisión, condado y libertad condicional. Lueke tenía potencial como relevista, pero antes de debutar en MLB ya tenía una condena. Fue arrestado en California tras un encuentro con una mujer que, según su testimonio, fue forzada. Aunque originalmente enfrentaba cargos más graves, aceptó un acuerdo judicial por cargos menores relacionados con la agresión física y obstrucción de la justicia. Controversia: su contratación por los Mariners generó indignación, ya que se intentó ocultar su historial penal al público. Aunque jugó algunas temporadas, su reputación quedó manchada para siempre. Caso número 20. Danny Almonte, caso especial. Nota: aunque no fue jugador de MLB, merece mención por lo simbólico del caso. Danny Almonte fue una sensación en la Little League World Series del 2001, dominando con lanzamientos por encima de 70 millas por hora. Su dominio era tan inusual que pronto se descubrió la verdad. Tenía 14 años en un torneo para niños de 12. Si bien no cometió un crimen penal, su entorno sí lo hizo. Sus tutores falsificaron documentos, incluyendo certificados de nacimiento, y hubo sospechas de otros fraudes similares. Consecuencias: el escándalo arruinó sus oportunidades en MLB y su imagen pública fue destruida. Años más tarde fue arrestado por agresión doméstica en Nueva York, enfrentando cargos menores y restricciones judiciales. Caso número 21. Esteban Loaiza, el ídolo mexicano que terminó en el narcotráfico. Equipo: Pittsburgh Pirates, Chicago White Sox, Los Ángeles Dodgers, entre otros. Crimen: posesión con intención de distribución de cocaína. Sentencia: 3 años en prisión federal, Estados Unidos. Esteban Loaiza fue uno de los lanzadores mexicanos más exitosos en la historia de la MLB, con una carrera que incluyó selecciones al All-Star Game y un subcampeonato de efectividad en 2003. Sin embargo,
En 2018 su nombre volvió a sonar en los medios, esta vez por razones criminales. Fue arrestada en California con más de 20 kilogramos de cocaína de alta pureza escondidos en una casa que él mismo rentaba. Investigación. Las autoridades sospechaban que Loaiza operaba como intermediario de un cartel del norte de México. Él se declaró culpable en 2019, evitando un juicio más largo. Condena: cumplió una sentencia de 3 años en una prisión federal y tras su liberación fue deportado a México. Su caso fue ampliamente cubierto por los medios latinos debido a su fama previa. Caso número 22. Milton Bradley, violencia doméstica y conducta criminal reiterada. Equipo: Cleveland Indians, Los Ángeles Dodgers, Chicago Cubs, Seattle Mariners. Crimen: violencia doméstica, amenazas, resistencia a la autoridad. Sentencia: 32 meses en prisión. Milton Bradley era conocido por su temperamento explosivo dentro y fuera del campo. A lo largo de su carrera acumuló multas, suspensiones y conflictos con compañeros y entrenadores. Sin embargo, su lado más oscuro se manifestó en su vida doméstica. Su esposa lo acusó de maltratos físicos y psicológicos continuos, incluyendo empujones, asfixia parcial y amenazas de muerte. La fiscalía presentó pruebas de un patrón de abuso. Condena: en 2013, Bradley fue condenado a 32 meses en prisión y otros 3 años bajo libertad vigilada. El juez calificó su comportamiento como una amenaza sostenida a la seguridad de su entorno familiar. Caso número 23. Denny McClain, de estrella en los 60, estafador convicto. Equipo: Detroit Tigers, Cy Young en 1968, Washington Senators. Crimen: fraude, conspiración, lavado de dinero, tráfico de influencias. Sentencia: originalmente 23 años, reducido tras apelaciones. McClain fue el último lanzador en ganar 30 juegos en una temporada, 1968, ícono absoluto de los Tigers. Tras su retiro, se vio envuelto en negocios turbios y asociaciones con mafiosos. En los años 80, fue arrestado por un esquema de fraude financiero y apuestas ilegales que lo ligó con redes de crimen organizado. Más tarde, en los 90, volvió a ser arrestado por estafar fondos de pensiones escolares junto a otros empresarios. Condena: fue sentenciado a 23 años, pero la sentencia fue reducida en apelación. Aún así, pasó más de 6 años en prisión federal y sigue siendo uno de los casos más infames de caída en desgracia en la historia del béisbol.